Listo. Quedamos, nos quedamos en la página 88 y empezamos con la lectura. Bienvenidas, Dice, la implicación obvia de lo dicho hasta ahora es que como reacción a presiones financieras deberíamos evitar los pensamientos avariciosos y limitadores. No obstante, esto tiene que ser puntualizado. Dijimos antes que había 3 modos diferentes de plantear una impresión: a través de los actos, las palabras y los pensamientos. El más importante es con mucho el último, es decir, las impresiones más profundas las crea la actitud. La implicación obvia de lo dicho hasta ahora es que como La implicación obvia de lo dicho hasta ahora es que como reacción a impresiones financieras deberíamos evitar los pensamientos avariciosos y limitadores. No obstante, esto tiene que ser puntualizado. Dijimos antes que había 3 modos diferentes de plantear una impresión: a través de los actos, las palabras y los pensamientos. El más importante es con mucho el último, es decir, las impresiones más profundas las crea la actitud. La idea es que como reacción a las presiones financieras, ya sea en la empresa o personales, se debe evitar de manera específica un estado mental avaricioso. Puede ser cierto, por supuesto, que no haya fondos disponibles para proporcionar los incentivos que antes sí se daban, y en realidad tengas que dejarlos de lado porque el hecho es que no hay dinero, pero es vital evitar los pensamientos avariciosos, no perder la creatividad ni una perspectiva generosa dentro de los nuevos límites de tu situación financiera. Si eres víctima de un estado mental avaricioso, negando a los demás lo que en realidad te puedes permitir pese a la situación financiera, creas unas impresiones poderosas que te afectarán, seas o no capaz de recuperarte. Si eres víctima de un estado mental avaricioso, negando a los demás lo que en realidad te puedes permitir, pese a la situación financiera, creas unas impresiones poderosas que te afectarán, seas o no capaz de recuperar. Llegado a este punto, hay otro concepto vital que se debe mencionar. Según este sistema de sabiduría antigua, no estamos hablando de cómo una actitud podría Llegados a este punto, hay otro concepto vital que debemos mencionar. Según este sistema de sabiduría antigua, no estamos hablando de cómo una actitud podría colorear tus percepciones acerca de tu situación financiera. Más bien exponemos los detalles de un proceso que de hecho determina la realidad que todo rodea y que te rodea. No estamos hablando de cómo te sientes al no poder afrontar los pagos. Estamos hablando de cómo te sientes determinado en realidad si podrías o no hacer los pagos. La premisa aquí es profunda y no tiene precedentes en otros sistemas de llevar un negocio. El dinero se crea gracias a que tienes un estado mental generoso. Observa cualquier situación del mercado. Los diamantes, para decirlo de manera directa, no valen prácticamente nada. Los que son feos y deformados, los trozos marrones y negros o diamantes industriales, no están más de moda que la grava y juegan un poderoso papel en la economía del mundo. Hay partes importantes en el motor de los coches y los aviones que se deben moldear con acero carbónico, endurecido hasta el punto que pueda dar forma al acero con la presión necesaria para que dichos objetos funcionen. El acero carbónico mismo, por tanto,
debe ser afilado y el diamante es el mejor agente afilador del mundo. Por esta razón, los diamantes, al igual que el uranio y el plutonio, se consideraban un mineral estratégico, absolutamente necesario para la industria moderna. Durante muchos años, el gobierno de los Estados Unidos acumuló diamante industrial por si una guerra o una catástrofe similar impidiera al país tener la reserva suficiente. En aquella época, solo se concentraba en los depósitos de los lechos de los ríos de varias naciones africanas. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos incluso dieron pasos encaminados a asegurarse de interrumpir el abastecimiento de esos diamantes a los países del bloque oriental, como la Unión Soviética. Paradójicamente, esto obligó a los rusos a buscar sus propias chimeneas de diamantes a lo largo y ancho de su imperio. Las chimeneas de diamantes tienen forma de zanahoria y donde se abren a la superficie de la tierra pueden abarcar desde varios pies a cientos de yardas. A medida que se trabaja las chimeneas en busca de mineral de diamante, cavando cientos y miles de pies de profundidad, la chimenea generalmente y de modo progresivo se estrecha y se hace más difícil de trabajar. En realidad las chimeneas son tubos por los que ha subido la lava antigua desde el corazón de la tierra, hasta que el espacio abierto arrastrando diamantes nacientes. Dichas chimeneas están repletas de un mineral verdoso denominado kimberlita, de la que se puede tener que extraer una tonelada entera para encontrar la cantidad de diamante que encaja en una goma de lápiz. Por tanto, y contrariamente a la creencia popular, los diamantes son cosa muy costosa de producir. La posición de las chimeneas en el planeta es una prueba de la teoría que afirma que en una ocasión los diferentes continentes estaban unidos y que los océanos actuales que les separan son fisuras que se crearon cuando aquellos se separaron. Como mucha gente sabe, las chimeneas tradicionales se encuentran en Sudáfrica. Allí, por ejemplo, en medio de unos campos, propiedad de los hermanos de Beer, un par de granjeros empobrecidos, se descubrieron las famosas chimeneas de Beers, que junto con la mina de Kimberley en la misma propiedad, ha producido millones de quilates de diamantes desde que los hermanos vendieron la tierra por cuartos en 1870. Es esta mina la que dio su nombre al famoso cartel de diamantes de Beers, una poderosa e inflexible organización que ha controlado la mayor parte del negocio del diamante en bruto durante más de 100 años. Algo curioso sucede a lo largo de un par de millones de años que hace que el grano en forma de cono, creado por una erupción de una chimenea de diamante, se aplane hasta estar al nivel de la tierra que le rodea. La lluvia, el aire y los efectos del calor y el frío gradualmente desgastan el cono. Los diamantes en bruto salen de la roca azul o mineral y empiezan a rodar en riachuelos, corrientes y ríos en dirección al océano. El diamante, como el oro, es uno de los minerales más pesados y, puesto que es mucho más resistente que una piedra común, tiende a cavar pequeñas bolsas en el lecho de los ríos. Algunas de las piedras inevitablemente se sueltan y se abren camino hasta el mar. Solo los diamantes más puros, aquellos que ni tan siquiera tienen la menor fractura o hendidura, sobreviven al viaje, que dura eones. Quizás el descubrimiento más fabuloso de diamantes fue en la costa oeste de África, donde el río Naranja desemboca en el Océano Atlántico. A lo largo de los siglos, y a medida que las piedras de las chimeneas de diamantes descendían por el río Naranja hacia el mar, fuertes corrientes oceánicas empujaban a las piedras de nuevo hacia la playa, donde los diamantes de mayor calidad yacían como si fueran palomitas de maíz, derramadas para que los exploradores alemanes las descubrieran en 1908.
Una de mis fotos preferidas es la de unos buscadores que se arrastran recogiendo enormes cristales perfectos por esta playa, posteriormente denominada Spare Gabit o zona prohibida. De todos modos, hay zonas de Brasil donde los fondos de los ríos están llenos a rebosar de diamantes. Lugares como la cuenca del río Jequitinhonha, cerca de Diamantina, una aldea de aspecto suizo en el moderno estado de Minas Gerais. Sin embargo, en este país no hay chimeneas de diamantes de donde puedan venir las piedras. Dito es otro depósito en un río al oeste de la India, un país que produjo las primeras grandes piedras de la historia, obras de arte como el Kohinoor y el Orlov, mucho antes de que se descubrieran los depósitos africanos. Si coges un mapa del mundo, tomas las puntas inferiores de Sudáfrica y la India y las colocas donde solían estar, a cada lado de Sudáfrica. Queda claro de dónde proceden los diamantes de los ríos, de grandes chimeneas en el vértice inferior de África que fueron desgastadas y las piedras se desparramaron por los ríos de Brasil y la meseta del Deccan en la India, antes de que sus respectivos continentes se separaran de su madre tierra. Durante los años en que los tejemanejes norteamericanos creaban dificultades a la Unión Soviética para conseguir las provisiones de diamantes africanos necesarias para su industria, el geólogo ruso Vladimir Sobolev se percató de que la geología de la Tierra alrededor de las grandes chimeneas de Sudáfrica era similar en muchos aspectos a la de Siberia. Bajo la dirección de Sobolev, se enviaron equipos de geólogos al vaso frío de la tundra siberiana en busca de chimeneas de diamantes. Desgraciadamente, por aquel entonces existían pocas herramientas que desde el aire o de otro modo fueran capaces de localizar dichas chimeneas. Más bien era cuestión de estar encima de una chimenea para poder afirmar que allí se encontraba el suelo azul. Y para añadir problemas, esta podría estar bajo varios metros de lodo acumulado durante siglos. Según relata la leyenda, un geólogo erraba entre el fango congelado de Siberia buscando las chimeneas del sueño de Sobolev, y un día salió a cazar para ver si podía encontrar un poco de carne fresca que alegrara y aligerara la dieta de sus camaradas. Su ojo percibió a cierta distancia un movimiento, un zorro rojo, que desaparecía detrás de un arbusto. Entonces levanta el rifle, coloca su lente telescópica sobre él y por fortuna no aprieta el gatillo, porque un borde del pelo del zorro tiene una mancha azul, justo el color del mineral de una chimenea de diamantes. Sigue al zorro hasta su madriguera, que baja por una chimenea. Este será el primer gran descubrimiento de diamantes rusos, la mina Mir. 40 años después, los rusos se han convertido en una de las grandes potencias en el mundo de los diamantes, con chimeneas esparcidas a lo largo del norte helado. Hay ciudades enteras de mineros que viven en plataformas suspendidas sobre el hielo, gracias a un gran sistema de malecones hundidos en la profundidad del suelo congelado. El sistema de refrigeración debe tirar continuamente aire helado hacia el espacio vacío entre estas ciudades y la tundra de abajo, para impedir que el hielo se derrita y la ciudad se hunda bajo el fango medio congelado. La aparición de las primeras piedras rusas en el mercado del diamante provocó una ola de terror en el corazón de los diamantistas del globo. Yo había estudiado ruso en Princeton y ayudé en una investigación de la división industrial de los De Beers, cerca de Londres, con el fin de intentar estar al día acerca de lo que pretendían los rusos. Desde 1975 yo tenía un interés devorador por todo lo relativo a los diamantes.
y lo quería saber todo sobre el negocio. Por lo tanto, me presté voluntario para traducir artículos sobre diamantes de varias revistas científicas rusas. Estábamos muy interesados porque sabíamos que los rusos ya habían descubierto cómo producir un diamante perfecto en un laboratorio, cosa que había sido iniciada por científicos de la General Electric en los Estados Unidos, utilizando grandes pistones para mantener diminutos trozos de grafito, carbón de lápiz, sometidos a elevada presión durante largos periodos de tiempo, y calentando a la vez toda la mezcla, intentando reproducir el proceso que tiene lugar en la profundidad de la Tierra para formar los diamantes auténticos en las chimeneas. Afortunadamente, la cantidad de electricidad necesaria para mantener este proceso el tiempo requerido para formar un diamante en bruto de 1 quilate era la que se necesitaba para mantener una pequeña ciudad iluminada durante horas. Era mucho más caro hacer una piedra de este modo que intentar extraerla de una tonelada de tierra azul. El sentido común sugería que no valía la pena fabricar diamantes caseros. El negocio del diamante estaba a salvo de la copia perfecta. Un diamante creado en un laboratorio, pero tan puro y preciso como el auténtico. Quizá los rusos habían descubierto un modo de producir diamantes sintéticos baratos. Este parecía ser el único modo de explicar la repentina aparición de vastas cantidades de material en bruto en Siberia. Y esto por una razón importante. Según la tecnología conocida para procesar los diamantes en bruto, se requerían grandes cantidades de agua para extraerlos del suelo azul. Tradicionalmente, esto se había hecho triturando el mineral hasta convertirlo en roca de cierta medida, usando grandes máquinas, lo cual casi siempre aseguraba que un infrecuente gran diamante se rompería en trozos menores. El mineral más fino se mezclaba con agua y se esparcía formando una masa espesa sobre la superficie de una mesa cubierta con una pasta de aceite compacto, parecida a la grasa de los ejes de una rueda de carro. Los diamantes, debido a su estructura atómica perfecta, tienden a adherirse como ningún otro mineral a una superficie cubierta de grasa. La corriente de agua y del mineral del diamante se desplazaba sobre la grasa. Los diamantes se enganchaban y el resto se desparramaba por los lados. La grasa después se recogía, se metía en un gran contenedor y se calentaba hasta convertirla en un líquido, de modo que los diamantes en bruto se recogieran en el fondo. Sabíamos que era imposible tener y almacenar dicha cantidad de agua en espacios sin acceso al mar en el extremo del círculo ártico, ya que tan pronto como entrar en contacto con el aire se congelaría. En la Unión Soviética de aquellos días, la información detallada sobre la industria del diamante, al ser estos totalmente necesarios para la producción de cosas como coches, aviones, misiles y tanques, era considerada un secreto de Estado, y quien revelara dicha información se enfrentaba a la pena de muerte. No teníamos manera de saber que en realidad, debajo del hielo de Siberia, existían minas auténticas, unas chimeneas naturales, y que los rusos habían desarrollado una manera nueva e inteligente de separar los diamantes de la paja. La mayoría de los diamantes dependen de un tenue resplandor cuando se exponen a los rayos X. El brillo fluorescente que desprenden es tan fuerte que la mera luz del sol los pone al descubierto, dando paso al mito del diamante blanco azulado. El mineral triturado se esparcía sobre una mesa llena de agujeros diminutos, cada uno con un poderoso motor de aire debajo. Los rayos X pasaban por encima del mineral y los sensores localizaban las piedras que brillaban, lo cual ponía en marcha uno de los motores de aire que hacía saltar la piedra con precisión hasta un depósito especial con una bandeja de vidrio en su fondo para recoger los diamantes. Por supuesto, este tenía un buen cerrojo para mantener la bandeja dentro y un guardia a su lado para proteger la valija del tesoro.
Al desconocer estos hechos, los diamantistas conocidos temían que los rusos hubieran hecho realidad la posibilidad de producir grandes cantidades de diamantes de fabricación humana. Sabíamos que esto podría crear el colapso de lo que en el negocio del diamante denominamos el excedente. El excedente es la expresión que se usa para describir el número total de diamantes pulidos acumulados en el mundo, especialmente en los últimos 70 años, debido a que la clase media en los países desarrollados ha tenido acceso al dinero necesario para comprar un anillo de diamantes como símbolo de compromiso matrimonial, y debido también al descubrimiento de nuevas chimeneas viables de diamantes en el mundo, que ha asegurado reservas para abastecer a esta clase social en aumento. Piensa en ello. Una vez se ha extraído un diamante del suelo azul y se ha transformado en una piedra brillante con 58 facetas luminosas, su lugar en la genealogía familiar queda asegurado. Nadie se desprende de un diamante. Pasan de generación en generación con amor y cuidado, colocados quizás en otros anillos, pendientes diferentes u otras joyas, a medida que cambian las modas, para después ser confiados a hijas o nietas. Al ser el material más duro del universo, los diamantes tienden a durar siempre. Los sabios tibetanos afirman en broma que un diamante es algo que más tarde o más temprano se verá obligado a buscar otro propietario, una vez que el anterior envejezca y muera. Los diamantes son para siempre, pero parece que nosotros no. Los viejos diamantes de joyería, al contrario que sus hermanos, los supermanes industriales, no tienen ningún valor en absoluto. Hay muchas cuentas de cristal que son tanto o más bonitas o incluso más que un diamante. Y los diamantes siempre valdrán lo que uno desee pagar. El valor de la gran reserva de diamantes en manos del público en este momento, lo que denominamos el excedente, es solo una percepción del valor, de la confianza del cliente en la continuada rareza de los diamantes. Si los rusos hubieran desarrollado un diamante sintético y sin valor, un diamante auténtico hecho en un laboratorio, esto derrumbaría el excedente y supondría una avalancha en el mercado de los diamantes acumulados en el mundo, por particulares que asustados intentarían conseguir al menos unos pocos dólares por el anillo de la abuela antes de que el diamante se convirtiera en algo tan común como un caramelo. Potencialmente, esta es la pesadilla del diamantista, que afortunadamente nunca se hizo realidad. Todo esto nos lleva de nuevo a la cuestión del mercado, un tema especialmente importante en el negocio de los diamantes. Una compañía como Andine podía ofrecer varios miles de diseños de joyas diferentes en cualquier momento. Cada diseño adopta una configuración ligeramente diferente de diamantes. Digamos, uno de un quilate en el centro de un brazalete, con varios de un cuarto de quilate a su lado y suficientes astillas de diamantes esparcidas alrededor de la pieza hasta alcanzar el mínimo legal para configurar una pieza acabada de 2 quilates. Uno nunca sabe qué pedido se va a recibir de una empresa como JCPenney o Macy's, dos de nuestros mayores clientes. Penny podría de repente pedir 1000 brazaletes como el descrito y exigir que estuvieran en las tiendas en más o menos 15 días. Los compradores de la división del diamante de la empresa inmediatamente empiezan una delicada partida de póker, una versión de juega al más gallina. Era un juego muy popular en mi pueblo cuando yo era joven. Dos locos en coche conducen dirigiéndose el uno hacia el otro a toda velocidad, hasta que uno de ellos, el más gallina, se retira y hace girar su coche. Para que el precio no se descontrole, tenemos que hacer creer al mercado que no necesitamos las piedras o que no las necesitamos mucho. Y el mercado, a su vez,
ha de retener sus provisiones hasta asegurarse de que estamos tan desesperados que pagaremos un precio mayor para poder tener la mercancía el día previsto. Si cualquiera de los dos contendientes espera un día de más, la partida se termina. Los diamantes vuelven a no valer nada, bien porque el pedido ya se ha cubierto o porque se ha vuelto demasiado caro para cumplir. Con todos los diferentes estilos de joyas que una empresa de diamantes debe ofrecer a sus clientes hoy en día, es prácticamente imposible mantener un inventario de los muchos diamantes que se podrían necesitar en un momento dado. Ayer la empresa quizás no necesitaba ni una sola piedra de la medida y cualidad particular que ese brazalete requiere. Pero ahora, en pocos días, necesitamos como 20,000. Es imposible que esa cantidad pueda estar disponible en ninguno de los mercados del globo. Tendremos que poner en alerta a nuestra gente en todo el mundo para empezar a recoger grandes paquetes de mercancías discretamente antes de que corra la voz de que necesitamos esos diamantes en concreto. Si se corriera, el valor subiría como la espuma. Pero hemos prometido a JCPenney un precio fijo para las joyas. No puede subir. Aquí tenemos un auténtico ejemplo del poder del potencial escondido y de las impresiones mentales. Lo he visto miles de veces y puedes creer que es real. Ishan, nuestro comprador de Nueva York, tiene una corazonada para este pedido. Hace una llamada telefónica a un tratante específico de entre docenas con oficinas en la ciudad. Casualmente, esta oficina en concreto acaba de recibir desde la sucursal de Hong Kong un gran envío de estas piedras. De hecho, su tío en Amberes tiene un pago sustancial que hacer a los de Beers la siguiente semana en Londres por algún material en bruto. Y aquella otra compañía de la calle 49 acaba de llamar diciendo que su situación financiera es delicada porque ellos, tal o cual cadena de grandes almacenes, aún no les ha pagado. En cualquier caso, pues, puede tener varios miles de piedras esta tarde a buen precio. Otro comprador en otra ciudad y continente, nuestro amigo Dhiru de Bombay, también efectúa sus llamadas telefónicas. No encuentra mercancía disponible con facilidad, pero cada pocas horas le empiezan a llegar pequeños paquetes de los tratantes de la ciudad. Tras mucho trabajo y duras negociaciones, habrá comprado suficiente para entregar pronto su parte del pedido. La oficina central de Nueva York, no obstante, ya habrá gastado la mayor parte de su dinero disponible en la mercancía que ha adquirido con facilidad en Nueva York. Por tanto, además del trabajo extra, tendrá que esperar un poco más para que le paguemos. Un tercer comprador, digamos, Yoram de Tel Aviv, empieza con unas cuantas llamadas a sus proveedores habituales, pero la diferencia horaria internacional significa que las sucursales de Nueva York ya han adelantado a sus socios israelíes de que Andín va tras esas piedras en concreto. De repente, el precio ha subido y cuanto más llama, más desesperado parece ante sus tratantes, lo cual dispara de nuevo el precio, ya que se huelen que tienen que entregar pronto un pedido más tardar o más temprano, se ablandará y pagará lo que sea para tener la mercancía a la hora. Así, el tercer comprador ha llegado tarde y el pedido tendría un precio extra. Cobrará más tarde y no tenemos ni que mencionar de lo que pasará a su incentivo anual cuando el cliente JCPenney llame al propietario. Ofer, quien es el propietario, durante el fin de semana, al recibir esta llamada, para saber que 2 días después de que su campaña publicitaria llene las calles, las pulseras aún no están en las tiendas. La pregunta crucial que nos debemos hacer aquí es, ¿qué explica la diferencia entre los 3 mercados en un día cualquiera? ¿Por qué la oficina de Nueva York ha obtenido la mercancía de un modo fácil? ¿Era el comprador más hábil? Quizás fue por la estrategia que usó. ¿Había más piedras disponibles de esta medida? ¿Fue tan solo pura suerte? El principio potencial escondido y las impresiones mentales nos dice imposible.
El mercado de cualquier género, en cualquier ciudad y día concretos, es otro ejemplo de algo que no es ni bueno ni malo, por su propio lado. Si lo fuese, cada tratante y comprador de la ciudad aquel día tendría la misma facilidad o dificultad moviendo la mercancía. Pero ya sabes que las cosas no son así. Algunos tratantes dirán que fue un día ok. Esta palabra es código en el negocio del diamante para señalar un día increíblemente bueno. Nadie admitiría que le está yendo bien, o todo el mundo le subiría los precios esa semana. Algunos tratantes dirían que fue el peor día del año, y tendrán razón. Por lo tanto, el mercado es neutro, o en términos budistas, vacío. No es ni bueno ni malo por su propio lado. Solo se convierte en bueno o malo según las percepciones del tratante particular de diamantes en ese día específico. Así pues, que el mercado haya sido amable o cruel con nosotros, después de un día o de una larga carrera en cualquier negocio, parece casi casual. Sin embargo, la verdad es que el mercado parecerá amable y por lo tanto será amable con cualquier tratante en cuya mente consciente afloren las impresiones mentales apropiadas. La verdad es que el mercado parecerá amable y por lo tanto será amable con cualquier tratante en cuya mente consciente afloren las impresiones mentales apropiadas. Dos tratantes pueden buscar el mismo diamante en las mismas compañías, en el mismo mercado y el mismo día, y obtener unos resultados completamente diferentes. No es que existan dos mundos y mercados diferentes en el mismo momento del día. Cada uno de los dos tratantes está siendo forzado por las impresiones ya presentes en su mente a percibir el mercado de dos maneras radicalmente distintas. Y esas dos maneras de ver la realidad son muy reales. Un tratante conseguirá sus pedidos y el otro no. Esto nos lleva a la esencia de este libro. ¿Cómo usar este libro para tener éxito en nuestra vida y negocios? La respuesta es obvia. Únicamente hace falta descifrar la impresión que debemos plantar en nuestra mente para más tarde ver el mercado como queremos verlo, provechoso. Únicamente hace falta descifrar la impresión que debemos plantar en nuestra mente para más tarde ver el mercado como queremos verlo, provechoso. Y esto depende principalmente de mantener ciertos estados mentales, ciertas normas de comportamiento y saber cómo invocar el poder de lo que denominamos el acto de la verdad. Listo, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Aquí inicia el capítulo 7, que se llama Las correlaciones, problemas comunes en los negocios y sus soluciones reales. Lo iniciamos el próximo jueves. Llegamos hasta la página 101. Y bueno, parece que hoy se estuvo hablando principalmente se describió mucho de la producción del diamante, ¿no? De las minas, de las chimeneas donde se da el diamante, el contexto alrededor del diamante. Y esto último que se habló, que se platicó, empieza a tocar lo que son las impresiones mentales, ¿no? Y quizá esto es lo que me gustaría resaltar el día de hoy. Si alguien quiere compartir, adelante, ¿eh? Puede abrir su micrófono en el momento que quiera. Cuando estas tiendas comerciales al mayoreo, JCPenney, Macy's, en México podría ser Liverpool, Sears, Palacio de Hierro o
cadenas de diamantes aquí en México, de tiendas de diamantes, que de pronto, de un día para otro, pudieran estar pidiendo miles de piezas. Esto obliga que el negocio de los diamantistas tengan que suplir una demanda de diamantes de una semana a otra de miles de piezas, ¿no? Y el ejemplo que da el libro es muy interesante porque habla de tres compradores diferentes, ¿no? Tres personas que se dedican a esto en la misma semana en diferentes partes del mundo queriendo suplir el pedido, haciendo llamadas con sus contactos, negociando. El punto es que cada uno tiene resultados de pronto muy diferentes, donde al final uno consigue surtir el pedido y otro no, o le cuesta mucho trabajo, o a precios muy altos. Entonces, parte de lo que hoy introduce el libro para entrar con el tema de las correlaciones, que es un tema súper interesante, es que el mercado del diamante en la misma semana fue el mismo para los tres compradores. Fue exactamente el mismo. Pero entonces, ¿por qué para uno de ellos la experiencia de subir el pedido fue una experiencia amable, próspera, sencilla, fluida, y para otro o para los otros dos fue complicada, fue un martirio, incluso llegó a ser una pérdida? Porque para un comprador el mercado fue amable, fue noble, fue próspero, fue abundante, todo fluyó, todo se dio. ¿Y por qué para otro fue complicado? Tuvo que negociar mucho, tuvo pérdidas, no consiguió suplir el pedido completo. Si los tres estuvieron la misma semana en el mismo mercado, ¿verdad? Con acceso quizá a los mismos compradores incluso. Y uno podría pensar, no, es que su posición geográfica a uno le benefició y a otro no. Pero incluso hasta la posición geográfica es importante pensar de dónde viene. Y para el libro también viene de las impresiones mentales, que nos obligan a ver un mercado amable y abundante o agresivo y carente. Pero es que es el mismo mercado, es la misma semana. ¿Por qué la gran diferencia de resultados? ¿Por qué? ¿Eh? Esta pregunta, chicos, la desmenuza y le explica el siguiente capítulo, que son las correlaciones. Y este capítulo nos va a dejar todavía mucho más claro cómo es que yo puedo plantar impresiones mentales y, como lo decía el libro, ya sea actos, palabras y principalmente pensamientos, que es la actitud mental con la que abordamos una realidad. Y que a través de estas tres realidades, acciones, actos, palabras o pensamientos, intenciones, son las responsables, sea consciente yo o no, de plantar estas impresiones mentales que en algún punto afloran a la conciencia para obligarme a ver el mercado de una forma o de otra, concluyendo en un resultado satisfactorio o insatisfactorio en mi vida. Y bueno, aquí hablamos del mercado de diamantes, pero obviamente es algo que podemos y debemos llevar como análisis y reflexión a las diferentes áreas de nuestra vida. Salud, pareja, familia, negocio, abundancia, relaciones, estado interno, donde experimento o paz o intranquilidad, abundancia o carencia, salud o enfermedad, relaciones satisfactorias o insatisfactorias, logrando metas o no logrando metas, creciendo o decreciendo.
¿Sale? Entonces, bueno, el próximo capítulo va a explicar un poco más a detalle todo lo que son las correlaciones, que en otras palabras es detectar qué resultado quiero para poder entonces intuir cómo poder plantar la impresión mental que yo quiero que aflore en esa área de vida, detonando un resultado final, una cosecha. En otras palabras, ¿qué semilla plantar? ¿Cómo regar la semilla? Para entonces asegurar una cosecha muy particular. ¿De acuerdo? El autor me encanta cómo lo explica. Estamos, al leer este libro, chicos, ingresamos al negocio de la jardinería mental. Fíjate qué hermoso, ¿eh? Al leer este negocio, al leer este libro y comprometernos a entenderlo y aplicarlo, nos iniciamos en el negocio de la jardinería mental. Y esto da muchas interpretaciones. ¿Qué es un jardín? Es un negocio de jardinería. Aquel en el cual plantas, riegas, cosechas, cuidas, nutres, te aseguras de las condiciones apropiadas para que las rosas, los girasoles, o verdura, o fruta, o lo que sea, se puedan dar de manera apropiada, de manera sana, de manera efectiva. Y yo te diría que lo que viene a continuación es empezar a entender que estamos viviendo dentro de un contexto de arte, donde la jardinería mental, cuando soy consciente de ello, puedo asegurarme de pronto la siembra de ciertas semillas, el ponerles la atención adecuada con este tema de las correlaciones, puedo asegurar entonces que en los próximos meses voy a cosechar sí o sí ciertos resultados predecibles. Ese es el negocio de la jardinería mental. Lo hemos mencionado un poco en las sesiones de neurociencias. La autoobservación, el autocontrol y la autocorrección. Nada más que este libro lo explica desde su propio sistema, con sus conceptos, su enfoque y sus palabras. Y es un enfoque y es un sistema muy, muy interesante, como muchos de ustedes ya lo han podido percibir o visualizar a lo largo de esta lectura. ¿Sale? Vamos ya en la página 100 y faltan 2/3 todavía del libro. Entonces, la última parte del libro ya es un método muy, muy mecánico en cuanto al seguimiento que le vamos a dar a todo lo que plantamos a nivel de impresiones mentales para asegurar que se den como cosecha, ¿no? Entonces, bueno, chicos, vienen cosas muy interesantes. Viene información que me va a permitir entender por qué ingreso al negocio de la jardinería mental y cómo esto, de alguna forma, me puede ayudar con este sistema derivado del budismo a entender cómo implantar impresiones mentales y después de un periodo de tiempo cosecharlas. Dinero, salud, relaciones, bienestar, etcétera. Porque todo allá afuera es neutro, es vacío. Es neutro y es vacío. Y eso es lo interesante de todo esto. Poder llegar a ese punto de decir, efectivamente, era, es y será vacío. El resto ha sido mis interpretaciones que han coloreado la realidad de un mercado o de una situación. ¿Vale? Pues listo, chicos. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Y si no,
vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. Dice Mayra, efectivamente, hoy me encuentro en la revisión de mis impresiones mentales para poder cosechar. Así es, mi querida Mayra. Ese es el objetivo de la autoobservación. Poder mirar cómo percibes una realidad y entonces intuir cuándo planteé estas impresiones que hoy me obligan a verlo como lo veo. ¿Cuándo lo planteé? Y dos, ¿cómo puedo plantar otras cosas? Para que en un futuro pueda haber otras cosas. ¿Vale? Pues listo, chicos. Vamos entonces a hacer el cierre de la sesión de hoy. Si aún puedes, si estás en casita, toma una posición cómoda. Para aquellos que están escuchando la grabación, no importa la hora, el día, toma una posición cómoda, cierra tus ojos. Pon atención en los ruidos del lugar. En la temperatura del lugar, hace frío, está cálido. Pon atención en tu cuerpo, ahí donde estás sentado. Sentada. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo sientes tu cuerpo mientras inhalas y exhalas profundo? Inhalas y exhalas. Mientras inhalas y exhalas, sabiendo que cada inhalación y cada exhalación te relaja. Te lleva a un estado alfa. Y en ese estado alfa, de relajación profunda, inhalando, exhalando, ubicas una reflexión, un enfoque, un ejemplo, una descripción, porque incluso en la descripción de todo lo que el autor hace de lo que hay alrededor del negocio del diamante, nos podemos llevar también enseñanzas que podemos convertir en cosas aplicables para nuestra vida. ¿Qué fue lo que hoy llamó tu atención? ¿Qué fue? Piénsalo, ¿qué fue? ¿Por qué crees que esa reflexión, ese ejemplo, esa parte del libro hoy llamó tu atención? ¿Por qué? ¿Qué te hizo entender? ¿Qué hizo que brincara dentro de ti? Piénsalo. E imagina de qué forma esto que te hizo reaccionar hoy pudieras convertirlo en algo práctico y aplicable el día de hoy. ¿Qué sería? ¿Qué fue? ¿Y cómo hoy lo pudieras aplicar? ¿Con quién lo podrías aplicar hoy? ¿A qué hora del día? ¿En dónde? Imagínate aplicándolo, pensándolo, diciéndolo, haciéndolo. Y recuerda que estas son 3 de las formas que el autor nos comparte que se crean impresiones mentales. Actuando, hablando y como él dice, y principalmente pensando. Esto es, adoptar una actitud mental determinada hacia la vida, la salud, el dinero,
el mercado, la familia, las cosas. ¿De qué forma lo que escuchaste hoy puedes aplicarlo en tu vida? Actuando, hablando o incluso pensando. Que sabes que al hacerlo, sí o sí, va a generar impresiones mentales. Que sí o sí, al abrirse en tu mente, en tu conciencia, te obligarán a ver algo que es neutro de un color o de otro. Ahí es donde radica el poder de las impresiones mentales. Me haya dado cuenta o no de la forma en que se plantaron. Imagina qué puedes aplicar a partir de hoy en tu vida. ¿Qué hoy aprendiste? ¿Qué hoy te hizo reaccionar? ¿Qué fue? ¿Y cómo lo puedes aplicar en tu vida hoy? Y finalmente, recuerda, esa situación de vida que hoy puede ser incómoda, carente, dolorosa, es neutra, es vacía y tiene un potencial. El poder verla desde otra perspectiva, cambiando tus impresiones mentales. Aplicando lo que aprendiste hoy, haciendo, diciendo o adoptando una actitud mental, pensamientos. Hacerlo de forma esporádica pudiera no generar un impacto, pero sí de manera comprometida y constante. Y esa podría ser la prueba o el reto. Comprometerte con la aplicación de estos conceptos. El tiempo suficiente. ¿De acuerdo? Esta grabación la subimos hoy para que la puedas repasar. Puedas repasar aquello que llamó tu atención. Recordando que cada repaso te clarifica los conceptos, la esencia del capítulo que leímos hoy y te permite incluso detonar creatividad o mayor creatividad para aplicarlo con mayor certeza, mayor entusiasmo, mayor entendimiento. ¿De acuerdo? Toma una respiración profunda, inhalando, exhalando. Siente tu cuerpo, el espacio en el que estás, los ruidos del lugar. Inhala, exhala. Sé consciente del día de hoy. Haz un pequeño repaso de lo que vas a hacer, de lo que acabas de imaginar para aplicar. Y todo estará bien, muy bien. ¿De acuerdo? Pues listo, chicos. Crear impresiones mentales. Y nos vemos el jueves para continuar con el capítulo de las correlaciones, que es poder reconocer ante una situación qué semilla sembrar, qué impresión mental sembrar
cómo regarla y entonces cosecharla. ¿De acuerdo? Pues nos vemos el jueves, chicos. Les mando un abrazo. Pasen buen día o buen descanso si estás escuchando esta grabación en la noche, ¿verdad? Según sea el caso. Y cualquier cosa estamos a sus órdenes en los chats de WhatsApp. ¿De acuerdo? Bonito día. Bye.